Hoy tenemos un comienzo accidentado, se me cayeron los mates, tuve que ir a prepararlos de nuevo. Y me llamó la atención porque no me había pasado nunca grabando estos videos, y del lugar donde vamos a hablar hoy es un sitio encantado, embrujado, engualichado, como quieras decirle, a donde hay cierto resquemor de los espíritus que viven ahí, que lo habitan, que quedaron ahí pegados, y no les gusta que los visiten, no les gusta que hablen de ellos. Han pasado muchas cosas, muchas vicisitudes a los que quieren hablar de esto, así que lo tomé como que podría ser algo por la temática, esto que haya sucedido. Bueno, ¿de qué lugar estamos hablando? De la famosa casa embrujada de Tezanos Pinto. Tezanos Pinto es un pueblo que está cerca de Oro Verde, una localidad, Oro Verde, muy cerquita de Paraná, es decir, departamento de Paraná, la provincia de Entre Ríos, por supuesto, a unos 15-20 kilómetros de la ciudad capital, o sea, de Paraná. Es un pueblo chiquitito que tiene una particularidad, y es que tiene nombres de sus calles de futbolistas famosos actuales, contemporáneos, ¿no? De hecho, una de las calles principales es Lionel Messi y la corta Diego Maradona. Pero no solamente ellos, también está Manu Ginóbili, otra calle, Luciana Aymar. Es como una manera de inculcar a los niños, a los jóvenes, el deporte, como progresar desde ahí. Una idea que tienen en ese lugar, ¿no? Bueno, eso, de poner nombres de gente contemporánea, de gente que puede estimularlos más, que a lo mejor ver gente que ha hecho cosas muy loables, qué sé yo, como un Belgrano, creador de la bandera, un San Martín, libertador, pero que uno ya los tiene como de prócer, muy lejanos, y por ahí no te moviliza tanto como el éxito contemporáneo. Bueno, Tezanos Pinto se crió en el año 1912 alrededor de una estación de tren, como muchos pueblos que se han creado así como caseríos alrededor de una estación de tren, y esa estación de tren se creó en el año 1875. ¿Por qué se llama así? Porque donó, tanto para la estación de tren como también el terreno, las chacras donde después se hizo el caserío, los donó una familia cuyo apellido era Tezanos Pinto. Y esa familia era una familia obviamente de mucho dinero, que se había mudado a ese lugar y había construido su casa en el año 1864. Esa famosa casona, esa mansión, que bueno, después quedó como una tapera, ya vamos a ver la historia, fue construida en el año, ya te digo, 1864 y habitada por esta familia. Uno de los hijos de este matrimonio se casa con una mujer también de alta sociedad, de ahí de Entre Ríos, que se llamaba Eloísa Moritán. Y se quedan a vivir en ese lugar. Ese lugar tenía 2 altillos. Bueno, era un lugar hermoso, todas las ruinas eran muy lindas, eran como una especie de, no digo de castillo, pero tenía personalidad, tenía mucha personalidad, una gran construcción. Y vivieron ahí felices un tiempo. Tenían también un palomar, ahora que recuerdo, tenían era un lugar muy lindo realmente. Y tenían campos aledaños también. O sea, en una estancia, obviamente. Esa mujer, Eloísa Moritán, enloqueció. Y ahí hay todo un dilema. Porque ella no tenía aparentemente trastornos mentales previamente. O sea, se casa siendo normal. Pero vio algo en la familia, dicen, que la hizo trastornarse, que la hizo enloquecer, y la terminan encerrando en uno de estos altillos. ¿Qué es lo que vio? Mucho tiempo no se supo, pero se cree que tiene que ver con un hermano que ella tenía, que era deforme, que lo tenían oculto. Era una época en la cual estas cosas como que daban vergüenza, no querían que trasciendan, y este hermano lo tenían en otro lugar, en otra casa, o no lo sé, quizá lo tenían en un psiquiátrico, pero sé que lo trasladaban en tren, resguardándolo con mucho cuidado, que nadie lo viera como un mito, y lo dejaban en esta casa, en esta construida, en esta que estamos hablando ahora, para que pase, ponerle una semana, unos días, y los volvían a trasladar a ese otro lugar donde quedaba escondido.
que ya te digo, no trascendió si es un psiquiátrico o si era otra casa que tenía. Pero es como que venía de vacaciones, venía a tomar aire, venía a cambiar de espacio. Era alguien con muchas deformidades, no se sabe bien qué trastorno tenía, pero no era normal, no solo tenía deformidades físicas, sino también intelectuales o mentales. Y se cree que vio algo relacionado con este hermano que ella tenía y que ahí enloqueció. Enloqueció, quedó delirada, trastornada, alucinando y la encierran entonces en un altillo porque ahora pasan a ser dos los problemas de la familia. Los problemas lo digo en el sentido que había que cuidar las apariencias, que no se note que tenemos algo anormal. Y ahora, aparte del enfermo mental, si querés, de nacimiento y con deformidades físicas, ahora tenemos una mujer que ha enloquecido. Y la tenían encerrada ahí. Habitualmente se dice que quedó ahí encerrada, muere de tristeza y que cuando muere empiezan a suceder fenómenos paranormales en la casa y que la familia huye. Los que quedaban huyen y la dejan abandonada. Después se empezaron a descubrir otras cosas. Se descubrió, por ejemplo, una tumba, se descubrió recién en el 2018 en el cementerio de La Recoleta, que tenía el nombre de ella, Eloísa Moritán de Tezanos Pinto. Y viste, ¿qué onda La Recoleta? Porque supuestamente había muerto ahí de tristeza, la enterraron ahí y ahí empezaron los problemas. Entonces, cuando vas a averiguar sobre esa tumba, dicen que no es reciente, no es del 2018, que esa tumba fue criada en el 2011, en marzo del 2011, y que ahí traen el cadáver, pero no de alguien que murió recientemente, sino como fue un traslado de un cadáver de una mujer que había muerto a los 80 años y que era Eloísa Moritán de Tezanos Pinto. Pero ¿cómo a los 80 años? Supuestamente la historia es que enloquece enseguida y ella todavía era joven. Entonces empiezan a surgir un montón de dudas. Si el que está enterrado realmente no podría ser su hermano. A lo mejor ella vio que lo mataran al hermano, no sé qué es lo que la trastornó, pero aparentemente Eloísa Moritán murió entonces a los 80 años. La habrán encerrado en otro lugar, evidentemente, porque nadie más la vio. Nadie más la vio desde que enloqueció esa vez. Tampoco cuando estaban en el altillo la habían visto. Se decía que estaba ahí, que la alimentaban ahí, quedaba ahí encerrada porque estaba loca nada más, pero nadie más la vio. Y si ella siguió, ya te digo, hasta los 80 años, entonces puede ser que el que esté enterrado sea este hermano deforme. Han ido a ese lugar porque es muy famoso, esta casa embrujada, famoso por estos sucesos, ¿no? Han ido estos investigadores paranormales que graban psicofonías y que llevaron también cámaras térmicas y hay imágenes obviamente difusas, borrosas, de energías y también sonidos, gritos, llantos, voces. Aparentemente son dos diferentes, como si hubiese dos espíritus en ese lugar. Espíritus que no les gusta que vayas. Cuando se han quedado a la noche con estos fines de investigar, les tiran los pelos, les gritan cerca del oído, es decir, intentan asustarte o intentan alejarte. De hecho, alguien escribió un cartel, cuidado con los espíritus, un cartel no, escribió como un graffiti en las ruinas de esta casa, cuidado con los espíritus. En este lugar pasaban casi siempre, hace muchos años, Boy Scouts y también que hacían sus prácticas de campamento y demás, pero nunca podían quedarse a la noche porque cuando lo intentaban acampar ahí, porque es una zona muy linda de campo, empezaban a suceder todas estas cosas y los atemorizaban y salían todos corriendo. Después, en el año 2007, fue un periodista de TN a filmar ahí y le pasó que cuando iba llegando su GPS se empezó a andar como loco y se trabó, no marcaba más. Primero marcaba cosas raras, direcciones que no correspondía y después directamente dejó de funcionar. Y cuando estaciona el auto y entran a grabar, que era el atardecer, las luces del auto se encendían y se apagaban solas. Ellos estaban allá
en la casa y veían el auto que encendía y apagaba las luces, por ejemplo, unas cosas que ocurren. Muchos de los que han ido a investigar dicen que los relojes se paran. Si llevas reloj de pulsera, se te para, queda trabada la aguja o queda trabada la hora, si es digital, lo que sea, pero no funcionan ahí. Los celulares también suelen no funcionar o descargarse o no se puede, no solo se puede hablar, no se puede grabar tampoco, es como que no anda. Hay algo energético que no deja que funcione. Pasó también con Santiago Larsen, que también es un investigador paranormal, que fue a filmar en el 2012. Y antes de entrar, como ya sabía todo esto de que se descarga, de que anda mal, comprueba que la cámara esté bien cargada, entra a grabar y cuando entra se descarga totalmente la cámara, no puede hacerlo. Bueno, salen y cuando salen la cámara tenía carga. Así que algo extraño evidentemente sucede, sin contar los gritos, los llantos, los lamentos y todas estas cuestiones. Y lo que sucedió también, que esta casa queda abandonada, no porque la familia planifica mudarse a otro lugar, no la vende o cosas así, sino que de un momento para otro, de manera abrupta, huyen. Literalmente huyen. Es decir, dejaron los muebles, dejaron la vajilla, dejaron los cuadros, dejaron la sábana, dejaron todo. O sea, algo sucedió dramático que escaparon de ahí. No dieron explicaciones, por supuesto, nunca. Y después eso de que hayan quedado todas estas cosas que encima eran de calidad, ya digo, era una familia de dinero, hubo muchos saqueos, hubo gente que entró a robar todas estas cuestiones, me refiero, muebles, vajilla, lo que fuese. Después puertas, ventanas, fue saqueada, quedó como una tapera. Y después también, ay, se me fue lo que te iba a decir. Fue saqueada y ya me está afectando. La primera vez me hace una laguna total. Bueno, no sé qué te iba a decir con eso, pero lo que sucedió es que en el año 2021 directamente decidieron demolerla. Porque es como que Tezanos Pintos no tenía ganas, el pueblo me refiero, de ser famosos por una casa embrujada. ¿Viste? Como decir, tenemos otras cosas. Tenemos estas calles con estos nombres, que es una idea innovadora de deportistas. Tenemos verde, tenemos aire puro. No tenían ganas de que trajera tanto turismo paranormal al lugar. Bueno, esta es la historia de la casa embrujada de Tezanos Pinto. Nos vemos en breve.